hizo dudar, pero bueno, en fin, sí aparece con esa fecha. Pues la idea es ver hoy el concepto de cavitación y luego procedo a nuestro examen. Muy sencillo, es más conceptual que el cálculo, pero bueno, no, y tampoco pretendo abordar todas las aristas de la cavitación, son el preámbulo para poder entender el ejercicio que nos plantea Matais, ¿no? Porque es un concepto de mecánica de fluidos, no tanto en sí de máquinas de fluidos. Pero bueno, la cavitación es un fenómeno indeseable, yo diría que es el más grave de todos los fenómenos en el sistema de bombeo de turbinas. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque diferentes estudios nos dicen que arroja más del 70%, fácilmente 70% de las fallas en las bombas y las turbinas. ¿Qué es la cavitación? La cavitación es un desgaste excesivo en las propelas, en los álabes, y es una falla que podemos observar a través de dos fenómenos. Uno es la oxidación y el otro es la corrosión. Son los dos fenómenos, óxido, corrosión. Entonces, algunos signos de ello podemos observar en nuestras mediciones, en nuestras métricas, son unos decibeles excesivos, un ruido excesivo. Podemos observar un desbalanceo, que coloquialmente le dicen cascabeleo, pero está desbalanceado el sistema, entonces tiene un movimiento irregular. Podemos observar una vibración excesiva. ¿Cómo lo podemos observar eso? Bueno, pues no necesariamente puede ser con el ruido, no necesariamente puede ser con el desbalanceo, puede ser con las órdenes de vibración, con las frecuencias. Observamos frecuencias que no son normales en nuestros aparatos de medición, normalmente eléctricos. Observamos que la presión está variando y no vemos nosotros que haya un fenómeno externo que lo obligue. Es decir, si yo pongo un manómetro a la entrada y un manómetro a la salida y me está dando lecturas constantes normalmente en mi chequeo, en mi checklist, empiezo a ver fluctuaciones, me detengo a ver el desgaste de mi equipo y según el proveedor estaría cambiándose cada 6 meses, cada año, y yo observo variaciones al mes o a la semana, a eso se refiere. Y bueno, por último, vemos variaciones del flujo que no son normales, un caudal excesivo o un caudal restrictivo, y no observamos fallas aparentes. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Ahorita vamos a ver el fenómeno, ¿no? Y hago una precisión. Si tú no seleccionaste la bomba adecuada, también hay cavitación. Es decir, yo agarro el catálogo del proveedor y digo, pues esta bomba puede subir 10 metros el agua. Pues esta mera. Pero nunca consideré la curva de pérdidas de donde se va a usar. Entonces sí va a funcionar, pero voy a tener una altura que le llaman altura de cabeza útil, la NPSH que habíamos hablado, que no es óptima. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al no ser óptima, que va a estar tomando el agua cuando ya tiene microburbujas, y esas burbujas generan cavitación. Entonces, es un fenómeno también muy común el hecho de que no utilizaste la bomba adecuada o óptima. Entonces, es un error de selección, no de diseño, de selección. De diseño del sistema, no de la bomba, ¿no? Y de selección de la bomba. Ese es el concepto. Algunos ejemplos sencillos. Alguno debe haber escuchado ese concepto de cárcamo. Dicen, es que fue al cárcamo. Entonces, en realidad es un depósito. Entonces, el agua llega a un depósito. Ese depósito le llaman cárcamo porque es el lugar donde va a tomar el agua por la succión, las bombas. Ahí se ven 1, 2, 3, 4 tuberías de succión. Entonces, el agua llega del lado izquierdo, cae en el depósito y genera burbujas, flujo turbulento. Esas burbujas obviamente se van disipando, se van deshaciendo, pero si yo tomo el agua antes de que se calme, antes de que sea otra vez laminar, y lo succiono, el agua ya va con burbujitas y eso va a generar cavitación. Ese es un fenómeno debido a la mala disposición del dispositivo. Si yo le doy más tiempo a que se detenga o le pongo un sistema de filtrado, pues puede evitar eso. Lo han de haber visto los que son observadores, están en mantenimiento. Tú observas que le ponen paletas, le ponen paredes para que el agua choque y la obligue a que empiece a moverse de manera lineal y luego ya la succión. Entonces son ahora sí que arreglos que hacen para que en la succión no tenga ese problema. El otro problema ocurre con la imagen que puse arriba, es un recipiente ahí con agua. Tú sabes que el agua hierve a 100 grados Celsius, o eso te enseñan en termodinámica, pero también te dicen que el agua, si yo la pongo a menor temperatura, pero varío la presión, aumento la presión en donde está, la presión atmosférica, va a cambiar a qué temperatura hierve. Puedo hacerle hervir a 60 grados, pero jugando con la presión atmosférica. Entonces, eso ocurre en las bombas. Si yo
genero unas condiciones que no son las estándar, se va a cambiar el agua en vapor, y al ser vapor son las microburbujas, es la cavitación. ¿Cómo ocurre la cavitación? Bueno, de diferentes maneras. Una es observar cómo hay estos pequeños agujeritos, ausencia de material, le dice. ¿Y qué generó esa ausencia de material? Una implosión de una burbuja. ¿Qué más puedo observar? Puedo observar corrosión, que quiere decir hay presencia de vapor, pero el vapor adicionalmente a eso puede chocar con la pared del álave o de la propela. La propela tiene corrientes parásitas estáticas, eléctricas, entonces genera un fenómeno químico que se llama el fenómeno de corrosión. Y entonces se corroe, es decir, que no nada más se ve que se desprenden piezas, pásele, por la implosión, sino se ve que le falta volumen, como si hubiera sido carcomido, eso le llaman así, y ese es el fenómeno que se ve. Pues bueno, obviamente que la oxidación es normal, es natural. Cualquier elemento mecánico que está expuesto a la intemperie, pues va a generar una capa que lo protege, es una capa de óxido. ¿Sí? Pero una cosa es la oxidación normal y otra cosa es que se generen esos desprendimientos de material. Ese es el concepto, ¿no? Ahí te dejo una referencia para que lo veas más a detalle. Yo ya sé que a estas alturas pues ya llevamos propiedad de los materiales metálicos, no metálicos, máquinas de fluido, metrología, ya somos medio ingeniero. Ya aquí nomás es ya eso, ya me lo sé. Continuamos. ¿Cuál es la parte que no se sabe? Casi seguro. Me adelanto un poquito, es esta parte. ¿Cómo funciona la cavitación? Esas microesferitas de vapor de agua chocan con la estructura, esta es la estructura, que sería la propela, y ocurre un fenómeno interesante. Al ser vapor de agua, es vapor, pues se comprime hasta 4 veces su volumen. Entonces originalmente es una esfera, choca contra la pared, el agua la empuja y entonces empieza, le llaman implosionar, empieza a contraerse. Y cuando se contrae, llega un punto en que ya no puede hacerse más pequeña y ahora explota. Y esa explosión genera 10 atmósferas de presión. Es decir, 10.000 kilogramos por cada centímetro cúbico. Es la presión con la que va a impactar a la propela. Eso es lo interesante. Entonces, ¿por qué ocurre la implosión? Porque ya no se puede reducir más el sistema. Esa implosión en realidad se comprime y explota. Eso de que explota es que se divide en dos. Y cuando se divide en dos, se explota en dos más pequeñas o tres más pequeñas, genera esas presiones elevadísimas, que no lo hace todo el fluido a la presión que va. Lo genera ese cambio físico que estamos hablando. Y me regreso aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que de tener una presión normal en el sistema de 10 psi, 20 psi, se generan hasta 110.000 psi de presión. Entonces lo que generas, pero con cada burbujita, y cada burbuja implosiona en un milisegundo. Entonces es como si bombardearas ahí la bomba, ¿no? Entonces es la falla que ocurre. Eso no lo digo yo le echo la culpa a los investigadores japoneses que publicaron ese estudio para esa empresa. Pues ellos explican de dónde viene. Tú puedes agarrar el libro y el concepto de cavitación es esto, pero te vas a la industria a ver qué es lo que dice la industria, por qué ha cobrado interés. No lo han podido eliminar, y yo pienso que va para rato, porque no tienes que controlar lo que está alrededor, porque el agua es agua. Si tú juegas las variables, pues el agua va a hervir a diferente temperatura o presión por la fricción, y entonces pues vas a generar cavitación. ¿Cómo lo evitas? Eso es lo que no han podido hacer, ¿no? Tratan de controlar las variables, ¿no? Que no llegue turbulenta, que llegue laminar, que la temperatura sea estándar, no puedes controlar todo, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Obviamente que hay dos gráficas que nos ayudan a interpretarlo. No sé si alcanzas a ver aquí, está muy pequeño, pero yo sé que esta es la línea de temperatura ambiente y esto representa la temperatura de ebullición del agua, 100 grados Celsius aquí. Eso es lo normal, pero yo sé que puedo bajar esa temperatura a la que bulle si juego con la presión. Normalmente la presión a la que yo puedo generar temperaturas menores es la presión que le llaman presión de vapor. No sé si la vieron en termodinámica, es decir, que cuando la calidad aumenta del sistema, cuando tengo ese cambio de fase a una temperatura muy baja, ¿a qué me refiero? 30, 40, 50 grados Celsius, y ya está generando que hierva, no a los 100. ¿Qué es lo que hice? Pues cambié la presión. ¿Dónde ocurriría eso, compañeros? Pues depende de dónde esté la bomba. ¿A qué altura estamos aquí en Aguascalientes? ¿Quién sabe? ¿Dónde estamos? ¿Cierto?
¿Quién más? No son 2000. ¿Quién da más? Son 1800. Depende de dónde de Aguascalientes, ¿verdad? ¿En qué lugar de Aguascalientes? De los municipios, para hablar específico. Pero en promedio es 1800. Aguascalientes 1880, 1850, 2000, para arriba estás hablando del sur. Entonces estás hablando de Toluca, México, ya, arriba, ¿no? Entonces eso es lo que cambia en el sistema. Entonces sí tengo que ver dónde va a ir la bomba, porque eso afecta a la presión atmosférica, y eso afecta que a menor temperatura va a hervir el agua, y si empieza a hervir se convierte en vapor, y si se convierte en vapor, cavitación. Es el fenómeno. Entonces aquí me lo dice, y el fenómeno que nos enseñan en termodinámica es calidad, y en otros libros dicen presión de vapor, conversión del agua de su estado líquido a estado gaseoso. Y aquí me dice esa parte, ¿no? Hay que cuidar a qué presión estamos trabajando. Y el segundo fenómeno es interesante. En esta gráfica me dice que el fluido se va a mover en vertical. Si el fluido se mueve laminar en el sistema, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque yo voy a tener una fricción mínima, puedo despreciar la fricción, y lo que estoy diciendo, esta de aquí es la presión metros columna de agua, o altura columna de agua, ¿verdad? Es una presión. Si yo juego con una presión más baja, lo que va a ocurrir es que se va a convertir en vapor más rápidamente. Entonces tengo que jugar con esa variable para evitarlo. La segunda consideración que tengo que hacer es la sección transversal. Si yo hago cambios de sección transversal abruptos, que es lo común, aquí lo ves, está un diámetro y lo hago más pequeño, en donde ocurre ese cambio de sección, el fluido que iba a laminar va a cambiar su dirección. Al hacer eso, lo estás obligando a que la presión cambie. Eso es por Bernoulli. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a generar que se tenga más presión de vapor de agua, ¿no? Yo lo puse con estas literales para que te acuerdes, ¿no? Si yo tengo un área de tubería grande y la hago pequeña, eso tú lo conoces como tobera convergente. Si yo tengo una tobera convergente, ¿qué va a ocurrir? Pues ahí me dice, va a bajar el área, va a bajar la presión, pero va a aumentar la velocidad. ¿Eso afecta al sistema para que haya presión de vapor? No, pero al revés sí. Si yo tengo la tubería más delgadita y la hago más grande con una tobera divergente, entonces ¿qué va a ocurrir? Que el área va a ser mayor, la presión va a ser mayor y la velocidad va a ser menor. Entonces aumenta la presión, a menor temperatura va a haber vapor de agua. Entonces eso es lo que te está diciendo. Cuando la tobera sea diferente, sí va a ocurrir. Estos conceptos yo sé que a algunos les aburren, pero en realidad es física que no conocemos. Entonces cuando te toca analizar un sistema, pues no tienes idea de lo que está pasando, nada más usas fórmulas y las sustituyes, pero no sabes lo que ocurre. Entonces si tú cambias la sección, estás afectando al sistema. Yo recomiendo que tú hagas un análisis, un estado del arte, cuando te toque como ingeniero instalar un sistema. Yo les puedo dar ejemplos, pero no me da tiempo, ¿no? Yo recuerdo una vez un ingeniero industrial, teníamos una línea de producción, funcionaba maravillosamente, era sistema de bombeo de agua, necesitábamos alimentar agua a -4 grados para los moldes de inyección, y teníamos máquinas Uniloy italianas, teníamos máquinas francesas, teníamos máquinas alemanas, y la línea italiana funcionaba maravillosamente. Hacíamos los galones de leche, esos envases, funcionaba maravilloso. Yo estaba en mantenimiento y dice el gerente, vamos a traernos otra línea de producción igualita, pero otra, con el mismo sistema de bombeo. ¿Cómo ven, ingenieros? ¿Se puede o no? Y no faltó el genio que dijo, sí, pues nomás copiamos la línea, control C, control V, dirían ustedes, ¿no? Pues copio la línea igualita y pongo otra al lado igual. Y pues varios nos reímos, y eso que éramos jóvenes, no tenía la edad que tengo ahorita, obviamente. Y dijimos, no, pues si tú haces eso ya cambiaste el caudal, ¿cómo va a ser lo mismo? O sea, ¿qué se está diciendo este cuate? Si yo copio eso, pues eso el sistema no va a poder, porque el caudal es diferente, la presión es diferente, la longitud es diferente. ¿Y cuál fue su solución? Pues hablemosle al proveedor y que lo haga. Y le dice el jefe, entonces ¿para qué te quiero? Si le voy a hablar al proveedor a que lo ponga. Entonces son cosas que hasta ahí te das cuenta, pues sí vale mi carrera, ¿verdad? Más o menos como que le entiendo a lo que estoy haciendo. Y puedo agarrar al proveedor y hacerle preguntas técnicas específicas. ¿Cómo me ayudas a garantizar que no haya presión de vapor de agua? ¿Cómo garantizamos la continuidad del caudal? Entonces ya estás hablando entre iguales, ¿verdad? Ya no nomás es pues, copiar y pegar. Entonces, esto aunque parece trivial, yo creo que sí hay que dedicarle unos minutos a tratar de entender, porque ya hay mucho software, pero esta parte pues nos toca a nosotros hacerla, ¿no? Tener idea. Me preguntaba ahí otro compañero del otro grupo, quiere una bomba pequeñita para dosificación. Ya hizo un modelo así antes, el semestre anterior, pero quiere que funcione siempre bien, porque funciona en ratos.
No está mal su diseño, lo que me mostró no está mal. ¿Cuál es el error, en mi opinión? Estado del arte. ¿Qué tipo de bombas se usan para dosificadores de pequeña gama? Los que yo conozco son de lóbulos. No tiene que ver con el caudal, con la velocidad, tiene que ver con la forma del mecanismo que empaqueta el volumen de control. Yo le digo, yo te recomiendo investiga bombas pequeñas dosificadoras de lóbulos. No te metas a no es el problema, no es esto, estamos ahorita bien. El problema es la forma de cómo mueve el fluido. O sea, no es de paletas, pues no es de álabes. A eso me refiero. Y sigue siendo una bomba de este tipo, me refiero al concepto, pero no es de desplazamiento como esta. Son conceptos básicos. Entonces aquí, retomando, tobera divergente, que me implica incremento de la presión más cavitación, sí o sí. Después, si yo veo cambio de sección, pues se suman los dos fenómenos. Es decir, resumen que me da esta empresa, evita los cambios de sección, aunque se vea bonito, no, pues que la tubería debe de ser así, cuadradita. No, evita cambios de sección innecesarios. No es recomendable que haya flujo turbulento, aunque yo hago la aclaración, depende del tipo de sistema. Los mixes son obligatorios. Hay lugares donde ocupas que se mezclen dos sistemas, dos fluidos diferentes y que haya una mezcla, los famosos mixes, pues se ocupan. Pero ¿a qué distancia para que el fluido después llegue a laminar? Eso es lo que hay que cuidar. Y el segundo, ¿cómo lo diseñaste? Ahí sí lo diseñaste. ¿Cómo supiste que uno era de un tamaño y uno era de otro? El dimensionado de la red, que eso es mecánica de fluidos. Bueno, es lo que dice ahí. ¿Qué más nos arroja? Bueno, vemos desgastes en las bombas, son normales, es el flujo que están viendo en estadística, pero ellos observan que cuando ya existe un desgaste excesivo, normalmente es cavitación. ¿Y cómo lo saben? Bueno, pues en los estudios que hacen ellos, hacen inspecciones esta empresa y te da ese resultado. Yo pongo como ejemplo pues, lo que yo investigué, ¿no? Ya en su tiempo, no fue ahorita. 70% son fallas de ese tipo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que vemos aquí? Este dibujo, que lo buscamos ahí en la red, que nos sirviera para explicar este fenómeno, no sé si lo alcancen a entender todos, es una vista en corte de una bomba. Aquí tenemos, este es el rodete, este que estoy siguiendo, como los dibujos de datasheet que les mostré al inicio. Y esta es la carcasa, esto que estoy siguiendo, claro, una sección. Existen dos puntos donde ocurre la cavitación. Un punto es a la entrada de lo que antes era para nosotros el álabe. Imagínate que este es el álabe que estábamos señalando, esta es la entrada. Y en ese punto es donde ocurre una de las fallas. ¿Cuál sería la falla? Bueno, pues nosotros la conocemos como la falla de implosión aquí, la primera implosión. ¿Por qué creen que ocurra esta falla? ¿Ustedes por qué creen que ocurre aquí? Dice, la primera implosión, el fluido viene y choca aquí. ¿Por qué ocurre aquí la cavitación? El flujo se convierte en turbulento, así es. ¿Y de cuál de estas dos gráficas crees que sean la que la representan? Voy a acercarme. Se quejan de los egresados, los empleadores dicen que nos hace falta más explicarnos, defender nuestros puntos. Entonces, en algún lado tienen que aprender, ya hablar en la unidad 13 cuando termine. Pero en algún lado tienen que empezar ustedes aunque estén correctos o incorrectos, hay que perder ese miedo y que hay que hablar con propiedad, ¿verdad? ¿Cuál de estas dos crees que sean los casos que ocurren, ¿verdad? Este es Bernoulli, continuidad. Bernoulli, continuidad, ambas, en ambos lados. Pero si tú te fijas aquí, si eres observador, dices, ok, llega el fluido y luego se reduce el área donde va a entrar, ¿no? Es obvio que este de aquí representa una tobera, que es lo que estaba hablando, un cono, una tobera convergente, que es cuando choca el fluido, llega con la propela, tiene que pasar por un área reducida y luego ya sale. Este fenómeno que está aquí, es lo que ocurre aquí, en este segmento. Y dice, oye, es que también lo puedo representar aquí, claro, yo puedo decir este es A, este es B, sí, pero tiene que ver, estos dos fenómenos ocurren en ambos, pero yo quiero que entiendas el concepto. Aquí hay una reducción de área, este es el área original, no se alcanza a ver esta área, y cuando llega aquí, pues es un área más pequeña. Entonces está ocurriendo este fenómeno, pero también lo puedo ver del otro lado. Lástima que cuando lo hago grande ya no me permite poner el puntero. Pero del otro lado, la salida del álabe ocurre lo mismo a la inversa. Yo tengo un área más grande, no se alcance a ver, y luego sale por este pequeño reducto. Entonces en realidad esta parte representa esto, y esta partecita de aquí representa esto. Entonces ocurre una tobera convergente y una tobera divergente en el punto de entrada. Ese fenómeno implica en la parte de arriba por Bernoulli
que hay un cambio de presión. Yo aquí voy a ganar presión, ¿sí? No velocidad, presión. Y si gano presión, aumenta la temperatura del sistema para que se convierta en vapor. Al revés, ocurre lo mismo a la salida, o sea, la inversa también ocurre. Entonces, si yo lo quiero cuantificar eso, ¿qué quiere decir? Bueno, me adelanto un poquito. Quiere decir esto: cuando yo tengo estos dos puntos en el álave, lo que voy a generar, aunque no lo pueda evitar todavía, es microesferas, microburbujas. Y esas burbujas, si llegan a explotar, pues generan la falla. ¿Cómo la evitas? Evita las burbujas. Eso es lo que te piden. ¿Y cómo lo puedes hacer hasta ahorita? Que el flujo no sea turbulento, que sean secciones suaves. A la entrada el fluido debe ser laminar. Si ya va turbulento y choca, pues va a ser más turbulento. Si ya va con esferas o burbujas, esferitas de vapor de agua, y choca, más turbulencia. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Ese es el concepto. Ahora sí ya podemos hacer un cálculo. Nosotros hablábamos de este concepto en las curvas de las bombas cuando empezamos la unidad, y hablábamos de la altura positiva de succión. Los autores le llaman altura de cabeza, y decíamos que la gráfica del catálogo del proveedor ya nos da un dato, decíamos, ya nos da un dato de cuánto tiene que valer. Bueno, pues ese dato dice que la altura disponible debe ser mayor a la requerida. Esta sería la ecuación. Pero si yo veo la literatura y cómo hacen los cálculos de selección, le agregan un punto 5. Ese es experimental, es un factor de seguridad. O sea que lo que requiere, dice, agrégale un punto 5 por si la regla que lo calculó, y que el disponible sea más que eso. O sea, se están protegiendo con este punto 5. En realidad no aparece en ningún cálculo, es experimental y se lo agregan los proveedores. Entonces esta es mi ecuación de referencia. Aquí nada más recordando algunos conceptos que ocupamos. Ese es el DCL. Para mí, donde esté la bomba, del centroide hacia arriba, lo voy a considerar positivo. De donde esté la bomba hacia abajo, lo voy a considerar negativo. Ya lo habíamos hecho en Bernoulli, pero aquí lo tenemos que tomar todavía más en cuenta. Adicionalmente, solo vamos a calcular lo que ocurre en el fluido desde la succión hasta el rodete. Del rodete hacia afuera nada. Yo lo puse con esto azul para representarlo. ¿Qué más? Todo lo que son pérdidas no lo voy a considerar. El rodete hacia afuera no nos interesa, solo del rodete hacia la succión. ¿Qué más nos da de datos? La altura. Esa altura que decía altura de cabeza positiva, ¿cuál es? Nosotros le conocemos con diferentes nombres, Es la altura que va a tener de mi referencia de la bomba al espejo de agua. Eso lo conocemos nosotros como altura de succión, altura positiva o de cabeza positiva, altura de admisión. Todos esos nombres reciben, pero aquí le vamos a llamar HS, altura estática, o altura de cabeza, o cabeza estática. Cualquiera de esos nombres, porque así lo vas a encontrar. Entonces, ¿alguna duda? Porque esa es la teoría, de ahí se basa el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, es muy sencillo, nada más tomar en cuenta que si yo pongo aquí una tapa que bloquee la posibilidad de la presión atmosférica, tendría que calcular esto con la presión absoluta o manométrica del sistema. Entonces ya cambia la ecuación, nada más tomarlo en cuenta, porque la ecuación que vamos a usar está basada en la atmosférica. ¿Dónde está la referencia? Por si no quedó claro esto de la altura positiva, esta que estamos hablando. Bueno, pues ahí pongo una referencia de un proveedor de una empresa, te da una explicación más concienzuda, ¿no? Y el ejercicio, que es con el que vamos a cerrar, está referenciado, lo puse aquí, lo agregué, no lo había considerado antes. La tabla de referencia yo la tomé del Yunus Engel, que es el que la mayoría llevó para termodinámica, o llevaron ese o llevaron el Fires, uno de esos me imagino. Entonces bueno, el ejercicio dice, tengo una bomba, sigue siendo centrífuga, pero ahora sí conozco la temperatura a la que está el fluido, temperatura ambiente, 23 grados Celsius. Quiere saber cuál es la presión que requerimos para que trabaje esa bomba y no genere esas microburbujas, no genere cavitación. Y el único dato adicional que tenemos es ubicar un manómetro a la entrada de la tubería de la bomba y ver qué lectura tiene, es decir, cuánto nos está dando de la presión manométrica, o le llamaban también presión relativa o de aspiración, y son 2.5 kilopascales. Realmente el cálculo es muy sencillo, tendrías que buscar cómo se comporta la bomba. Yo aquí pongo mi diagrama y pongo dónde estaría el manómetro, también lo pude haber puesto aquí, estoy señalando, pero bueno, y con eso vamos a calcular. Esa es la ecuación que rige este sistema, no es para este ejercicio, para todos los ejercicios. La presión a la que se genera el vapor de agua, la que sea, ¿no? La estándar es 25 grados Celsius, por eso el ejercicio lo ponen con temperatura ambiente o estándar.
y debe ser menor a la presión que ocurre en la red. ¿Cuál red? Por eso lo dibujé aquí, solo esta red. La presión aquí. De aquí para acá ya no consideramos nada, solo la presión en cualquiera de estos puntos, que es la manométrica. Si esto se cumple, va a haber cavitación, si esta inecuación se cumple, ¿sale? Entonces tenemos que cuidar que eso no se cumpla, que no se dé eso, no sea mayor la presión de la red que la presión en el fluido a temperatura estándar. Y bueno, yo lo hice con Yunus Engel, ahí está. Busco la tablita que está en el apéndice, es muy completa, nada más puse una parte, y ahí dice que a la temperatura de 25 grados, que es esta, hay una saturación en la cantidad que tengo yo de agua, no de vapor, y la saturación dice que ocurre a 3.1698 kilopascales. Si yo no cumplo esa presión, entonces ya voy a tener una parte del volumen que es líquido, una parte que es vapor, por el triple estado de la materia que conocen, ¿verdad? Cuando se convierte de sólido, líquido y gas. Pues lo que yo me acuerdo que veíamos en termodinámica, ya llovió, pero sí, y hace mucho que no doy termodinámica, entonces yo me acuerdo de algunas cosas, ¿sale? Entonces bueno, ahí ubiqué yo cuál es la temperatura a la que estamos ubicando al agua, a 25 grados, cuál es la presión a la que garantizo que es totalmente líquida, 3.16 kilopascales, y lo único que hago es pues ubicar ese valor, ahí lo pongo, ya lo ubiqué de la tabla, después buscar cuál me dan en la lectura del manómetro, ahí está, a la entrada en cualquier punto desde aquí hasta aquí, y comparar. Yo comparo y veo si se cumple o no se cumple la ecuación. Si no se cumple la inecuación, pues obviamente no va a haber cavitación. Como vemos aquí, la presión que yo tengo del vapor de agua es mayor que la presión en la red, entonces no hay cavitación. Así de sencillo, fácil, ¿no? ¿Dudas? Facilito. Y ahí le voy a dejar, vamos a proceder a nuestro sorteo para que no nos haga. Si es software, ya sabemos que es tres posibilidades: de panel, hacerlo en Excel, o software libre, que ahí te diga con el software que usted domine, pues, GeoGebra, MATLAB, el que tú quieras. Bueno, y teórico, que ese es conceptual, ¿no? Explica qué es a qué se refiere esta velocidad, explica a qué se refiere el concepto de curva de optimización, explica que así es, describe esto, selecciona de esto, ya, eso ya está, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, no sé, el que está más cercano, el interventor va a